de principio de Bernoulli. Bueno, primero la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, esta ecuación la vamos a utilizar. Entonces, siempre que un fluido pase de un área 1 a un área 2, o sea, que pasa de un área pequeña a un área grande o viceversa, la velocidad cambia. ¿Y cómo se puede hallar ese cambio de velocidad? Con esta ecuación, ¿sí? Para líquidos. Ok. Y la ecuación de Bernoulli, muchachos, prácticamente es la ecuación de la conservación de la energía, pero cuando un fluido es ideal, es decir, cuando el fluido no tiene viscosidad ni nada, es esta ecuación, ¿sí? Es la ecuación de Bernoulli. Aquí ustedes la pueden ver. La ecuación de Bernoulli prácticamente dice que este término que se llama la energía de flujo, que es la presión sobre la densidad, más la energía cinética, que es este término que tiene la velocidad al cuadrado sobre 2, más la energía potencial, se conserva. O sea, todo este término se conserva, ¿sí? Ok. También en el video se vio que la presión estática, que la suma de la presión estática, que esta es la presión estática, más la presión dinámica. Si mejor dicho, vamos a definir qué es esto, qué es la presión estática, qué es la presión dinámica y qué es la presión de estancamiento. Entonces resulta que la presión estática es esta P. Esta es presión estática, P, ¿sí? Esta otra se llama presión dinámica, velocidad al cuadrado sobre 2 es esta. Presión dinámica, velocidad al cuadrado sobre 2. Y la otra se llama presión hidrostática, que es la que depende de la altura. ¿Sí? Básicamente estos son los términos de la ecuación de Bernoulli. Entonces lo que me dice la ecuación de Bernoulli es que la presión total es constante a lo largo de una línea de presión. Eso es lo que me dice la ecuación de Bernoulli. Es para fluidos ideales, ¿sí? La presión de estancamiento es sumar estos dos primeros términos, la presión más la presión dinámica, ¿sí? Si usted suma estos dos, que es la estática más la dinámica, obtiene la presión de estancamiento, que es esta de acá, ¿sí? Ok, bueno, aquí en este dibujito está lo que es la presión de estancamiento del dibujito. Ok, muy bien. Entonces, les voy a decir de una vez para que le tomen el pantallazo. Este es el primer ejercicio del taller de hoy. Tómale por favor un pantallazo ahí. Dice lo siguiente, dice, el agua fluye de forma estacionaria en un tanque abierto, como se muestra en la figura. ¿Sí? La elevación del punto 1 son 10 metros, o sea, esta elevación de acá son 10 metros, ¿sí? Y la elevación del punto 2 y 3 es de 2 metros, la elevación de este punto y de este punto. El área de sección transversal del punto 2, esta área, es 0,0480 metros cuadrados, esta área. Y la del punto 3 es 0,0160, que sería esto. ¿Sí? El área del tanque es muy grande en comparación con el área de sección transversal del tubo. O sea, esta área de acá arriba es muy grande. ¿Sí? ¿Para qué me dicen eso? Pues para decir que esta área vale, que es muy grande, que la velocidad vale cero, ¿cierto? Aquí en este punto 1. Asumiendo que la ecuación de Bernoulli se aplica, calcular. La tasa de descarga, es decir, el caudal, siempre que ustedes les pregunten, será el caudal, que sería esta. Caudal es Q, que es área por velocidad, ¿sí? Área 3 por velocidad 3 en este punto. En metros cúbicos por segundo. Y B, calcular la presión manométrica en el punto 2, calcular aquí la presión. Entonces aquí lo que tienen que hacer, muchachos, es simplemente cogen la ecuación de Bernoulli e igualan el punto 1 al punto 2 o también el punto 2 al punto 3, cualquiera de las dos igualaciones. Y de ahí despejan la presión 2 y les tiene que dar esta respuesta. Este sería el primer punto del taller, para que le tomen pantallazo ahí. ¿Alguien tiene alguna duda en este punto? Bueno, voy a avanzar y les voy a decir de una vez cuál sería el otro punto. Ese es otro punto, muchachos, del taller, ¿sí? Entonces miren lo que dice. Dice, una tubería horizontal tiene un área de sección transversal de 40 centímetros y de 10 centímetros cuadrados, ¿sí?
¿Para qué me dan estas áreas? Pues para calcular la velocidad, ¿cierto? La velocidad aquí y la velocidad acá. Y me dicen que la tasa de descarga es esto. Esto es el caudal, muchachos. 6 por 10 a la menos 3 es el caudal. Dice, calcular qué? Las velocidades de flujo en las porciones ancha y pequeña. O sea, calcular la velocidad uno y la velocidad 2. Esto se hace con la ecuación de continuidad, ¿sí? Con la ecuación del caudal. Esto es muy fácil porque caudal es igual a área por velocidad y pues de ahí despeja las velocidades. B, la diferencia de presión entre las porciones P1 menos P2, o sea, la diferencia de presión entre este punto y este punto. Entonces, simplemente, eso sí es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli entre este punto y entre este punto, y usted esa ecuación despeja P1 menos P2. Fácil. Y la última es la diferencia en la altura entre las columnas de mercurio, que sería esta diferencia de altura. Hay que calcular esta U, esta H. Pero entonces, como en el punto anterior usted ya tiene P1 menos P2, pues entonces puede despejar la H de aquí. Pasa a dividir esto. Y ya, y ahí despeja la H. Y esas son las respuestas. Entonces, tómele pantallazo por favor ahí para que lo pueda hacer. Todos con la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Listo. Y les voy a decir también ejercicios de ecuación general de la energía. Recuerden que la ecuación de Bernoulli es para un líquido ideal, para un fluido ideal, ¿sí? Pero la ecuación general de la energía ya es cuando es un fluido más real, cuando ya es un fluido real. Entonces, la ecuación de Bernoulli se tiene que corregir. Se tiene que corregir, entonces aquí se le añaden unos términos, por ejemplo, se le añade un trabajo que es trabajo de la bomba, se le añade un trabajo de la turbina y unas pérdidas. ¿Sí? Esta es la ecuación general de la energía. Esta ecuación la tienen que utilizar para resolver los ejercicios que ya les voy a decir. Esta es la ecuación de la energía por unidad de masa, ¿sí? Es decir, energía por unidad de masa. Y esa energía, esa ecuación, muchachos, también se puede expresar en términos de alturas. Si usted la expresa en términos de altura, queda la ecuación de abajo. Entonces, esta de acá arriba es la ecuación en términos de masa, de masa por unidad, de energía por unidad de masa, y esta en términos de altura. Entonces, aquí ya, como ustedes pueden ver, tenemos esta H son las pérdidas en la bomba. Esta son perdón, no son las pérdidas, sino que es la potencia de la bomba, pero en términos de altura de metros, H. Siempre que ustedes vean H, es en términos de metros, ¿sí? Lo mismo está H la turbina también en términos de metros, y esta HL son las pérdidas también en términos de metros, ¿sí? Esta es la ecuación de Bernoulli, pero en términos de metros, pero la ecuación de Bernoulli corregida, es decir, la ecuación general de la energía. Y esta ecuación también se puede expresar en términos de potencias. Entonces, en términos de potencias es esta ecuación de acá abajo, muchachos. Y esto significa ya la potencia en watts. La potencia de la bomba, que es M puntico por W. Esta es lo mismo que es... todos estos son potencias, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ok. Aquí hay un factor de corrección de las velocidades. Este factor de corrección se tiene en cuenta cuando el flujo es laminar o turbulento. Vimos que ese factor vale 2 cuando es un flujo laminar o está entre 1.04 y 1.11 cuando es un flujo turbulento, ¿sí? Ese factor se le añade a los términos de energía cinética, que son estos que están aquí, y este factor pues obviamente va a afectar el problema, ¿cierto? Hay que añadirlo. ¿Ok? En las aplicaciones a la ingeniería biomédica pues se vio que tenemos un ventilador, eso es una aplicación de estos principios para una sala, por ejemplo, de cirugía. Y aquí le piden calcular cuál es la potencia de ese ventilador, ¿cierto? Básicamente, uno parte siempre de la ecuación de la energía, muchachos, mira qué términos se cancelan, mira qué términos se cancelan, y aparte de eso, pues puede utilizar la ecuación del caudal, puedes utilizar la ecuación. Bueno, la ecuación del caudal tiene estas dos, o área por velocidad o volumen sobre tiempo. Y también la ecuación del flujo másico, que es M puntico, que es igual a densidad por caudal. Entonces, estas ecuaciones unidas con la ecuación general de la energía, usted aquí puede despejar la potencia del ventilador, ¿sí? Que es prácticamente esta potencia que ustedes ven acá. Muy bien. Entonces, ahora sí les voy a decir cuáles son los otros dos ejercicios de este taller. Por favor, tómenle un pantallazo a este. Tómenle un pantallazo a este. En este me dice, un tanque de 2 metros de alto está inicialmente lleno con agua. Vean. Dice,
El tanque está abierto a la atmósfera, esta parte de aquí está abierta a la atmósfera, y, y un orificio de 10 centímetros de diámetro, o sea, este de aquí, se abre para drenar todo el contenido a través de una tubería de 100 metros de largo, ¿sí? Me está dando esta longitud. Si las pérdidas totales irreversibles de head loss, que ese sería H, vean, es esta, 1.5, se determina como 1.5 determina la velocidad inicial, la velocidad del agua en el tanque, o sea, la velocidad a la cual sale aquí, esta velocidad del punto 2. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen, muchachos? Hacen la ecuación de la energía entre este punto 1 y este punto 2, la ecuación general de la energía, y de ahí de esa ecuación despejan la velocidad 2. Básicamente eso es lo que tienen que hacer y les tiene que dar esto, 3.13. Ok, ese es el primer punto. Pues, perdón, el tercero. Y el otro punto es este, muchachos. En este me dicen que el agua fluye a 20 litros por segundo, ese sería el caudal. Como ustedes lo pueden ver acá, miren, 20 litros por, ese es el caudal. A través de una tubería horizontal cuyo diámetro es 3 centímetros, me están dando el diámetro. La caída de presión a lo largo de la válvula es 2 kilopascal, quiere decir que la caída de presión entre el punto 1 y el punto 2 es 2 kilopascal, o sea, me dan P1 menos P2, ¿sí? Determine las pérdidas irreversibles, o sea, H, está H los, y la potencia necesaria de la bomba para poder que el agua logre atravesar esa región. Entonces, esa potencia de la bomba no la hacen con esta ecuación, porque con esta no da, esto ya nos dimos cuenta en otro grupo que no da con esta, sino que la hacen con esta otra ecuación. Ya les voy a mostrar cuál. La hacen con esta, con el flujo másico por W de la bomba, ¿sí? Flujo másico por W de la bomba. Con esta hacen calculan la potencia de la bomba, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta ahí. Y, y esos son los dos datos que les piden. Entonces pueden comenzar a resolver